Fluidos incomprensibles. Incompresibles, claro que sí. Los vamos a estudiar primero de manera ideal y luego un poquito con pérdidas. En este curso nos vamos a enfocar un poco más a aplicarlo y las matemáticas las vamos a mantener pues en lo sencillo, ¿sale? Muy bien. Entonces, en cuanto a la mecánica de fluidos, les decía que vamos a ver algunos conceptos básicos previos y también conceptos básicos de la materia. Entonces, en la sección 1.4 comenzamos con lo que sería sistema, volumen de control, qué es una propiedad intensiva y qué es una propiedad extensiva. ¿Sale? Entonces, como siempre, sin ver qué es lo que dice el apunte, vamos a tratar de acordarnos y definir en nuestras propias palabras todo eso. Entonces, comenzamos. Para ustedes, ¿qué es un sistema? Conjunto de componentes Punto de que cada uno, componentes. donde cada uno tiene una tarea en específico. Ah, muy bien, interactúan entre ellos. Sí. Bueno, entonces está constituido de varias partes y esas partes interactúan entre sí. Muy buena definición. ¿Alguien más? Pues el conjunto creo que tiene que estar organizado y sistematizado porque pues si no solo sería algo así como al azar. ¿Y no puede haber un sistema que esté al azar? Pues siempre y cuando interactúan entre sí, yo opino que sí. Bien, esto de que estén organizados, pues ya dependería, ¿no? Todo depende, por ejemplo, si hablas de una máquina, pues claro que tiene que estar organizada, tiene que tener sus tiempos cada proceso, etcétera, etcétera. Pero hay veces que un sistema simple y sencillamente está compuesto de cosas que no entendemos cómo funcionan. Claro que cumplen las leyes de la física y todo eso, pero no necesariamente de una manera organizada para nosotros. Recuerden que el caos y la organización dependen del punto de vista con el que lo observamos. Bien, aquí vamos a tomar lo que sería la definición del libro de termodinámica. Sí, recuerden que nos vamos a apoyar un poquito de conceptos de termodinámica. Dice, un sistema termodinámico, aquí ya lo estamos catalogando, lo estamos restringiendo a que va a ser termodinámico. Es un dispositivo o combinación de dispositivos que contienen una cantidad de materia que se estudia. Punto. ¿Sí? Eso es un sistema para nosotros. ¿Sí? Para nosotros, simple y sencillamente, un sistema va a ser aquello que es de mi interés y que lo voy a estudiar. ¿Sale? Obviamente, si es de mi interés, puede ser, claro, una máquina, puede ser un conjunto de personas, puede ser un motor de un automóvil, puede ser el aire como tal, ¿verdad? Lo que sea mi objetivo de estudio y que tenga, obviamente, una cantidad de materia. Para poder describirlo, se requiere de un volumen de control, cuyas fronteras estarán dadas por la superficie de control. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la definición muy básica de que sistema
va a ser aquello de mi interés que voy a estudiar. Y debe de estar delimitado. ¿Sale? ¿Quién va a delimitar el sistema? ¿El dispositivo? No, no, no. Aquí, según mi definición, ¿qué se requiere para delimitar el sistema? Volumen de control. Un volumen de control. Y el volumen de control lo definimos con las ¿qué? ¿No recuerdan lo que acabo de decir? Aquí está. Por las superficies de control. Bien, o están un poco dormidos o ¿qué nos pasan? ¿Sale? ¿Recuerdan cómo se dibuja un volumen de control? No, yo no. A ver, por ejemplo, yo quiero estudiar a la población del mundo. ¿Dónde estaría mi volumen de control? Hola, en los continentes, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes que forman una esfera y esa esfera encierra todo lo que ustedes están estudiando. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí se lo pueden imaginar? El volumen de control de forma esférica. Ahora, de repente, un multimillonario sale en su cohete de mi volumen de control. ¿Se puede? Sí. Bueno, entonces, el volumen de control puede permitir entradas y puede permitir salidas. No necesariamente está todo contenido siempre dentro de ese volumen. Recuerden en termodinámica que teníamos, por ejemplo, que puede entrar trabajo, puede salir energía o puede salir trabajo, qué sé yo. Ustedes tienen ese volumen. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero estudiar el planeta con un volumen de control así? ¿Se puede? Sí. Sí se puede, ¿verdad? Ahora, generalmente nosotros dibujamos los volúmenes de control rectangulares porque son más fáciles de dibujar, ¿sale? Es decir, ¿cómo dibujarían ustedes las paredes de la esfera? Pues está un poco difícil, ¿no? A menos que tengan un software de dibujo, pues ya computacional, que nos dé transparencias y cosas así, podríamos ver aquí la superficie de la esfera. En cambio, en este cubo, yo puedo ver fácilmente sus paredes sin mucho problema. Pero igual, la superficie tiene que puede haber entradas y puede haber salidas. Ahora, en el caso de nuestro estudio, nosotros vamos a estudiar fluidos en movimiento, generalmente dentro de tuberías. Entonces, tenemos un fluido dentro de una tubería. ¿Cómo haríamos nuestro volumen de control? Rectangular, lo haríamos esférico. Cilíndrico. ¿Se puede? Como que se presta mejor, ¿verdad? Se presta mejor
a que yo establezco las fronteras, es decir, aquí tengo mi frontera inicial, tengo mi frontera final, y todo alrededor tengo la frontera, pues ahora sí que lateral, ¿no? Entonces, efectivamente, en el caso de tuberías, mi volumen de control pues parece más adecuado como si fuera de manera cilíndrica. Entonces, lo que voy a estudiar es un sistema y el sistema estará dentro de mi volumen de control. Las fronteras serán superficies de control. Ahora, con ayuda de estas superficies, ¿puedo calcular el volumen que está dentro? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, algunos sistemas tienen un volumen de control fijo, ¿verdad? Y algunos tienen, pues ahora sí que más bien fija la masa, ¿sale? Hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo volumen de control que masa de control, ¿sale? Cuando la masa o el flujo de masa se mantiene bien controlado, entonces vamos a hablar de masa de control. Por ejemplo, se tiene el ejemplo clásico de una bala de cañón. Se dispara una bala de cañón y luego la bala de cañón en algún punto explota. ¿Sale? Entonces, ¿cómo estudiamos el movimiento de la bala de cañón? ¿Lo estudiamos como un sistema con un volumen bien delimitado o con su masa delimitada? ¿Cómo creen? En un sistema delimitado. Pero que está delimitado porque dijiste sistema. Y yo estoy hablando de volumen y de masa. La masa. Sí, la masa sería la que está delimitada. Nos interesa saber hacia dónde corre cada esquirla o cada pedacito de esa bala que explotó, ¿no? O más o menos saber hasta dónde llegan sus efectos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, dice aquí, el sistema puede ser cerrado, es decir, no entra ni sale masa, por lo tanto la masa está fija, o puede ser un sistema abierto. En el caso de que no haya flujo de masa, entonces será masa de control. Todo eso es parte de la teoría que necesitamos conocer, un poquito, pues ahora sí que aburrida, pero es necesario para poder plantear algunas cosas. No es que se los vaya a estar preguntando todo el tiempo, pero sí es necesario que sepan que nosotros estudiamos un cierto volumen. No estudiamos el todo del universo porque sería algo demasiado cansado, demasiado difícil. Nosotros vamos a estudiar únicamente lo que pasa entre ciertos límites. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, ustedes si estudian un automóvil, ¿sí? Su volumen de control es el automóvil completo. ¿Qué es lo que generalmente pueden ver en un automóvil? El modelo, el color. El color, el modelo, nada más. Recuerden, lo estamos estudiando, no nada más, no nada más nos vamos a quedar viendo el automóvil, ¿sale? Entonces, pueden ver algunas características físicas como la forma, lo que nos daría el modelo, o como el color, ¿sale? Pero en sí, como ingenieros, ¿qué nos interesaría de un automóvil?
Rendimiento. El rendimiento, ¿cómo sería eso del rendimiento? Saber cuánta gasolina gasta en 1 kilómetro en Muy carretera y bien. en ciudad. Lo que me interesa del automóvil, ¿verdad? Me interesa cuánta energía le entra, vamos a decir gasolina, ¿verdad? Vamos a decir electricidad. Y me interesa saber cuánto trabajo me puede entregar, cuánta potencia, ¿cierto? Porque sí sabían que no es lo mismo buena potencia que mucho trabajo, ¿no? Puede tener mucha potencia y no ser muy eficiente. ¿Están de acuerdo? Ah, por cierto, la eficiencia también es algo que medimos en estos sistemas. Muy bien. Entonces, si lo estudiamos como todo el automóvil, pues ya tendríamos ciertas características, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero estudiar únicamente el sistema de inyección de gasolina o el sistema de combustión? Hola. Pues tendríamos que desglosar el auto en varias partes y enfocarnos solo desde desde que va desde el tanque, desde que la gasolina parte del tanque hasta la potencia que quema en el carburador, ¿no? En el motor. Ajá, así es. Entonces, no es lo mismo estudiar el automóvil como un todo, no me voy a fijar en las mismas cosas que estudiar el sistema de inyección, ¿verdad? En el sistema de inyección, a lo mejor solamente me interesa la gasolina, me interesa el aire, me interesa la computadora, me interesa la bomba, ¿sí? La bomba de la gasolina, la bomba del aire, los filtros. Me voy a fijar en otras cosas diferentes. Cosas que no estaba pensando cuando estaba pensando en el automóvil completo. ¿Están de acuerdo? ¿O sí las pensaron? No. Entonces, ¿cuál es la importancia de seleccionar un buen volumen de control? Pues que nos ayuda a centrarnos en las partes más importantes o que más influyen para tener como una aproximación más exacta o detallada. Poder delimitar mejor mi problema y su solución, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que se les quede de esto, ¿sale? Nosotros vamos a delimitar algunos volúmenes de control para los sistemas que estamos estudiando. Es importante, sobre todo en lo que ustedes hagan en la unidad 4, que establezcan bien las superficies de control, que establezcan bien dónde son las entradas o las salidas de su sistema. ¿Sale? Ya el hecho de que sea una masa de control, pues es algo más de la termodinámica, que si la masa es fija se llama masa de control, y si no es volumen de control, pues eso ya es tecnicismo. Lo importante es que delimitemos correctamente dichos volúmenes. Ahora, dice aquí que el volumen de control puede estar fijo o en movimiento. Eso sí lo tienen ustedes más o menos claro con los ejemplos que acabo de dar. ¿Cómo es que un volumen de control puede estar fijo o en movimiento? Sí, profe. Por ejemplo, con el carro, si mi objeto de estudio es el auto y lo tengo aquí, ¿qué va a pasar
después de un segundo si el auto se está moviendo a 100 kilómetros por hora? ¿Se va a quedar en su lugar este volumen de control? El ¿O volumen avanzaría. Se mueve con él. otra vez? ¿Qué dijeron? El volumen también se movería. Así es. En el caso del automóvil que está en movimiento, si el auto se mueve, ¿verdad? El auto estaba aquí. Bueno, si el auto se mueve, pues entonces el volumen de control se tiene que mover también con él. ¿Sale? Entonces, si ustedes están siguiendo una estrella de cine, si están siguiendo un deportista olímpico, si están siguiendo un automóvil, están centrando su atención siempre en él y, por lo tanto, el volumen de control se tiene que mover con el sistema que estoy estudiando. Ahora, habrá ocasiones en que el volumen de control no se mueve, ¿sale? Por ejemplo, en el caso de los fluidos, yo no voy a estudiar si la partícula que estaba aquí llegó acá. No voy a estudiar una partícula en movimiento si no me interesa precisamente esa partícula. Yo voy a estudiar más bien como si tuviera únicamente una ventana por la que estoy viendo pasar aquí las partículas. Todo lo que está fuera de esta ventana no lo veo. Todo lo que está del otro lado tampoco lo veo. Pero si esta partícula va pasando por aquí, entonces ahora sí es de mi interés. Cuando la partícula abandona, deja de ser de mi interés y a lo mejor otra diferente tomó su lugar. Por ejemplo, si ustedes están estudiando los factores migratorios de las aves, ¿se mueve el volumen de control con las aves o se queda fijo? ¿Qué piensan? Se Pues que mueve, se ¿no? tiene que quedar fijo. ¿Se queda fijo? Por ejemplo, ustedes, ¿qué aves ven en su ciudad? Golondrinas. Golondrinas. ¿Ven las golondrinas? ¿Qué me pueden decir si solamente las ven en su ciudad? Pues que vienen cada verano. Bueno, me pueden decir en qué época del año están aquí. Me pueden decir más o menos la cantidad que puede estar viajando tal vez hacia acá, ¿no? Bueno, pero esto me dice hacia dónde van o de dónde vienen. No. No, ¿verdad? Entonces, si yo quiero estudiar las golondrinas como tal, creo que el volumen de control tendría que moverse junto con ellas. Porque si no, la información pues se quedaría bastante corta. Sin embargo, si lo que yo estoy estudiando son los efectos del cambio climático en las especies del ecosistema de mi ciudad, pues entonces ahí yo creo que sí, la ventanita se debe quedar en la ciudad para saber si está afectando o no ese cambio climático a la emigración, por ejemplo, de las golondrinas. ¿Sale? Entonces, todo depende de lo que quiero estudiar. Si quieren estudiar las golondrinas, pues se debe mover con las golondrinas. Si quieren estudiar lo que está sucediendo en la ciudad, pues entonces el volumen se queda en la ciudad. En el caso de los fluidos, nosotros vamos a estudiarlos con una ventana más bien fija, ¿sale? Nosotros queremos ver qué pasa dentro de la tubería, pero no nos interesa si el agua terminó
en la ducha, o si terminó en un vaso de agua que me voy a tomar, o si terminó tirada en la calle en un charco, ¿sale? No me interesa dónde quedó realmente el agua finalmente. Lo que me interesa es su comportamiento dentro de la tubería, dentro del sistema hidráulico de mi casa, por ejemplo. Entonces, para nosotros, por lo general, el volumen se quedará fijo. Bueno. ¿Sí, no? Tal vez. Sí, profe. ¿Habrá alguna ocasión donde a ustedes les interese saber hacia dónde va el fluido y que lo quieran seguir? Tal vez sí, ¿no? Pero bueno, ya en su momento se verán algunos ejemplos en donde sí me interesa. Pero como les digo, para nosotros casi siempre serán volúmenes de control fijos, como si fueran pequeñas ventanas de observación. No sabemos qué hay antes, no sabemos qué hay después, solo sabemos lo que hay en ese momento en las tuberías o en nuestro sistema. Muy bien, ahora vamos con propiedad intensiva y con propiedad extensiva. ¿Les alcanzaron a leer la definición? ¿La leyeron? No me enojo. Díganme, ¿qué es una propiedad intensiva y qué es una propiedad extensiva? ¿Propiedad intensiva? ¿Extensiva? ¿No? Pues la extensiva suena como una propiedad de todo el sistema en general, así que pues a lo mejor la intensiva es como de solo una parte o como una unidad de lo que compone el sistema. Más o menos, sí. Por ahí va, pero no es la definición. Sí, más que nada, la propiedad intensiva no depende de la cantidad. ¿Sale? Pueden ser 1, pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1.000.000 y la propiedad sigue siendo la misma. En cambio, la propiedad extensiva sí depende de la cantidad. ¿Sale? Como siempre, les voy a pedir que traten de participar más quienes no participan. Los que participan, muchas gracias, pero siguen siendo 2 o 3 personas nada más. Entonces, pues traten de quitarse, ahora sí que esa pesadez, traten de no ser demasiado tímidos. Bien, entonces decíamos que la propiedad intensiva o la extensiva, ¿de qué dependen? ¿O de qué no dependen? De la cantidad. Muy bien. Nuestra definición es muy básica. Propiedad intensiva no depende de la masa. ¿Sale? Propiedad extensiva sí depende de la masa y por lo tanto va a variar con la masa. Díganme, por ejemplo, alguna característica de un objeto que no dependa de su masa o de su tamaño o de su cantidad. ¿Una partícula? Bueno, una partícula es un objeto. Yo quiero una característica del objeto.
que no dependa de su masa. La temperatura, profe. Dale. La temperatura. Entonces, ¿la temperatura no depende del tamaño del objeto? ¿No depende de su masa? Bien seguros. Por ejemplo, saco este pastelito del horno y está a 220 grados. Si lo parto a la mitad, ¿qué temperatura tendrá cada mitad? La misma. La misma, ¿verdad? Cada mitad, cada partícula tiene los mismos 220 grados, no porque lo parta a la mitad se va a enfriar, ¿verdad? Entonces, correcto, la temperatura es una propiedad intensiva. Puede ser una cantidad pequeña, puede ser una cantidad grande y estarán a la misma temperatura. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra característica intensiva? La presión o el campo eléctrico. La presión. Bueno, la presión, más o menos tendrías tú que darme un ejemplo más concreto para saber si estamos en el mismo canal. Pues, por ejemplo, cuando le aplicamos como tensión, pero bueno, una fuerza de presión a un objeto, pues no depende de la cantidad de masa que tenga. Bueno, es que esto a mí lo que me causa duda es cómo está delimitado el sistema del que tú me estás platicando. Recuerden que vamos a estudiar sistemas y según delimitemos con el volumen de control, será el significado que tenga todo esto. ¿Sale? Porque tú me estás hablando de que todo el objeto está sujeto a la misma presión. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, si la presión no va a depender, por lo general, de la masa del objeto al que estoy presionando, pero sí depende de la masa del objeto que está ejerciendo la presión. Entonces, por eso aquí yo tengo la duda, ¿verdad? Es decir, si a ti te avientan un chorro de agua que tiene poca masa, pues tal vez ese chorro de agua ni cosquillas te haga. Pero ¿qué pasa si te avientan un chorro de agua que tiene muchísima masa? ¿Sale? Pues ahí sí. Entonces, es algo un poquito ambiguo, porque estamos aquí tratando de verificar si estás hablando de quien recibe la presión o de quien ejerce la presión, ¿sale? Entonces, esta estaría un poquito en duda, dependiendo de cómo lo veamos. Pero vamos a irnos con características un poquito del objeto, ¿sale? Por eso esta nos causa mucho ruido, porque esta no es una característica del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, esta característica depende de la interacción de un objeto con otro. Y por eso es muy cuestionable. No es precisamente una propiedad. ¿Sale? Es algo que podemos medir, pero no es una propiedad del objeto. Tomen un objeto solo y que por sí solo tenga una característica, ¿sale? Por ejemplo, la viscosidad. La densidad, profe, podría ser un ejemplo. ¿La densidad? Ajá. Densidad. O la elasticidad, profe. ¿La elasticidad del objeto? Sí.
¿La qué, perdón? La dureza. Disculpa, te escuché muy bajito. ¿Puedes repetirlo? La dureza del objeto. Ah, la dureza. Muy bien. Bueno, la dureza del objeto, vamos a considerar que el objeto es homogéneo, ¿sí? Que está hecho por igual, tanto por fuera como por dentro. Y en ese caso sí sería una propiedad intensiva. ¿Sale? ¿Esto por qué? Porque la dureza en realidad es algo que puede ser únicamente superficial, exterior. No sé si hayan escuchado, por ejemplo, de los tratamientos térmicos. Sí, profe. ¿Sí? Un objeto puede estar endurecido en el exterior y en cambio en el interior ser blando, ser menos duro. ¿Sale? Entonces, la dureza, si ustedes consideran que el material es homogéneo y que es isotrópico y un montón de cosas que les hablan en lo que es tecnología de materiales, entonces sí podríamos suponer que tiene la misma dureza en todo su interior y su exterior. Pero en sí la dureza generalmente es una característica externa del objeto. Entonces, vamos a dejarla también un poquito afuera de esto, porque depende de muchos factores, ¿sale? Bien, vamos a pasarnos a propiedad extensiva. Ahora díganme propiedades que sí dependan de la cantidad de masa. El volumen. El volumen, así es. El volumen depende de la cantidad de masa. ¿Qué les parece este? Ajá, muy bien. ¿Qué les parece? ¿La masa dependerá de la cantidad de masa? ¿Qué piensan ustedes? Profe. Es casi como que obvio, ¿no? El volumen y la masa dependen de la masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún otro? La El longitud. peso. El peso, muy bien. ¿Me iban a decir otro, perdón? La longitud. La longitud. ¿Qué piensan los demás de la longitud? O el La, tamaño. ¿La longitud depende de la masa? Sería propiedad intensiva, ¿no? Las dimensiones, que sería como longitud. Bueno, de hecho la longitud no es precisamente una propiedad ni intensiva ni extensiva como tal. Es decir, yo tengo 1 kilo de oro. 1 kilo de oro. ¿Cuánto mide? ¿Quién me dice? ¿Cuánto mide 1 kilo de oro? Bueno, a lo mejor no tienen oro en su casa. ¿Cuánto mide 1 kilo de frijol? ¿Cuánto mide de longitud? Pues dependería de la superficie de control, ¿no? ¿Depende de la bolsa donde lo tenga guardado? Sí, que serían las dimensiones de la bolsa o de donde se guarden. A ver, entonces, ¿estamos de acuerdo de que 1 kilo de frijol va a ocupar el mismo volumen sin importar cómo lo acomode? ¿Están de acuerdo? Sí. El volumen de ese kilo de frijol es el mismo. Pero
¿tendrá la misma altura? ¿O tendrá la misma longitud? No. No. ¿Qué pasa si acomodo frijolito por frijolito? Así, Va a Va a llegar muy tener- lejos. ¿sí? Entonces, como les decía, la longitud, la altura, no dependen únicamente de la masa. Sí dependen de la masa, claro que sí, pero no dependen únicamente de ella. Es decir, no porque tenga más masa va a ser más largo. ¿Sale? Es algo un poquito, pues ahora sí que dependiente de otras cosas. Lo que sí sabemos es que va a ocupar el mismo volumen en el espacio. Eso sí lo sabemos. Pero recuerden que el volumen es base por altura y dependiendo de la altura y dependiendo de la base, pues es el acomodo, ¿no? Lo único que sí sabemos es que el volumen sí depende de la masa. Pero la longitud y la altura dependen de cosas que no necesariamente se pueden determinar con la pura masa. ¿Sale? Por eso también esto de tamaño lo dejo, pues ahora sí que en duda, porque pues el tamaño ahora sí que depende de las dimensiones. ¿Sale? ¿Estamos bien o no? Estamos bien. Entonces, tengan en cuenta que hay características del objeto que no son necesariamente propiedades del objeto en sí, ¿sale? Dependen de otros factores, ¿sale? Por ejemplo, en el caso del frijol, depende del contenedor en el que lo estoy metiendo. No depende únicamente del frijol como tal. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿alguna otra propiedad? Pero ahora díganme propiedades de ingeniería, propiedades que hayan visto en sus materias. No importa si son intensivas o extensivas, díganme alguna. La densidad. La densidad, esa ya está aquí. El punto de fusión. El punto de fusión. Bueno, ¿y el punto de fusión qué sería? ¿Intensivo o extensivo? Intensivo, ¿no? Intensivo, muy bien. Punto de fusión. Depende más de las características químicas del objeto. La fuerza. La fuerza. A ver, recuerden que estamos hablando de un objeto solo. ¿Sale? Un objeto, ¿saben de antemano cuánta fuerza tiene? No. No, ¿verdad? Si yo les digo 2 litros de agua, ¿cuánta fuerza tienen? Pues no lo sé, ¿verdad? ¿Cuánto pesan? Sí, aquí está el peso. Pero la fuerza que puede ejercer depende de muchas cosas. ¿Sale? ¿Sabían que se puede cortar metal con agua? Sí. Bueno, entonces eso vamos a tenerlo en cuenta, pero no podemos decir que la fuerza depende únicamente del objeto per se. Hay otra cosa que sí depende del objeto y está relacionado con la fuerza. ¿Qué será? La aceleración. La aceleración tampoco. ¿Podría ser la energía? La energía sí. Sí, la energía sí depende del objeto. Pero, perdón. Se me olvidó preguntar. ¿La energía es intensiva o extensiva?
Intensiva. ¿La energía no depende de la cantidad? No, es extensiva. ¿Es extensiva? ¿Depende de la cantidad? Sí, ¿Un ejemplo? la cinética y la potencial. Ah, muy bien, la energía cinética, la energía potencial. Bueno, en mis tiempos existían unas baterías que se llamaban tamaño D y existían unas baterías que se llamaban tamaño AAA, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podía tener más energía almacenada? ¿La pequeñita o la grande? La grande. La grande, ¿verdad? Porque tenía mayor cantidad de masa, mayor cantidad de químicos, podría almacenar más. ¿Sale? Entonces, la cantidad de energía que puede almacenar un objeto sí depende de la masa de ese objeto. Y como ustedes lo mencionan, algunos ejemplos básicos son la energía cinética, que se calcula como un medio de masa por velocidad al cuadrado, o la energía potencial, que ya no me acuerdo cómo se calcula, porque pues hay muchas energías potenciales, ¿no? Entonces, tenemos la energía, que puede ser cinética, puede ser potencial, puede ser energía química, etcétera. Incluso puede ser energía nuclear, pero no hablaremos de eso. ¿Qué más? ¿Qué más propiedades recuerdan que puede tener un objeto? Las constantes eléctricas. Pues más o menos, porque pues no sé de qué constante eléctrica hablas. A lo mejor la permeabilidad eléctrica, o a lo Sí, mejor la capacitancia, o a lo unas, mejor la resistencia. No sé de qué propiedad me hablas. Es que si dices propiedades eléctricas son, muchas. ¿Sale? Entonces hay que delimitarlas un poquito. Los momentos de inercia. El momento de inercia, claro que es una propiedad. Depende de la masa o no Pues sí, depende. es el momento másico. Momentos de inercia. Muy bien. Así es. Y también si fuera momento geométrico, también dependería un poquito de la masa, aunque volvemos otra vez a que si la forma o no es la forma, ¿verdad? Pero los momentos de inercia sí tienen mucha relación con su masa. Bueno, entonces tenemos muchas propiedades, ¿no? Pero, ¿qué propiedades nos interesan a nosotros en la mecánica de fluidos? Pues nos interesan aquellas que tienen que ver con los fluidos, ¿sale? Ahora, me interesará el punto de fusión. Sí. Y el punto de ebullición. También. Bueno, sí me interesan y no. Porque cuando el líquido se hace sólido, deja de interesarme en mecánica de fluidos, ¿sale? Si el líquido se hace sólido, ya no es un líquido y se acabó el problema de mecánica de fluidos. A lo mejor empieza otro problema, pero ya no es de fluidos, ¿sale? Si el líquido se convierte en gas, sigue siendo un fluido, pero cambia de problema. Vamos a quitar estos de nuestra lista, porque les decía que vamos a idealizar todo, ¿verdad? Y parte de la idealización será que la temperatura la vamos a tratar de mantener constante durante todo mi análisis. ¿Qué pasa si la temperatura cambia? Pues pueden variar alguna propiedad del fluido. Van a variar propiedades, así es.
entonces mi problema se convierte en otro problema. En mecánica de fluidos, si yo analizo algo a 20 grados Celsius y luego alguien me dice, fíjate que ya la temperatura no es de 20, es de 25. Lo que está pasando es que voy a revisar mi problema a 20 y después voy a revisar mi problema a 25. Es decir, cada temperatura será un problema diferente. ¿Sí? Así lo voy a manejar en la mecánica de fluidos. Donde si analizamos el cambio de trabajo que hay de aumentar la temperatura de 20 a 25. Donde analizamos cómo cambia la energía interna del objeto por cambiar de 20 a 25. ¿Quién me dice? ¿En qué ciencia, en qué materia, sí estudiamos cómo cambian las propiedades de 20 a 25? En termodinámica. Así es, en termodinámica. Entonces, si tenemos cambios y queremos revisar qué está pasando mientras ocurren esos cambios, entonces mi problema se transforma en un problema de termodinámica. En mecánica de fluidos, por lo general, al menos en la mecánica básica que vamos a ver nosotros, cada temperatura será un problema diferente. ¿Sale? Ahora, no quiere decir que la mecánica de fluidos no revise esto, pero si ustedes en mecánica de fluidos quieren revisar paso a paso qué sucede de 20 a 25 grados Celsius, entonces tendrían que revisar esto de una manera continua en el espacio-tiempo y tendrían que hacerlo con ecuaciones de tipo diferenciales. ¿Sí? Si yo aplico ecuaciones diferenciales, entonces sí puedo conjuntar la termodinámica y la mecánica de fluidos. Son problemas que para nosotros serían un poquito más complejos. Si se acuerdan de lo que es ecuaciones diferenciales, si saben revisar problemas de ecuaciones diferenciales, que si son exactas, que si uso el wronskiano, que si son ecuaciones diferenciales parciales, que si son sistemas de ecuaciones. ¿Sí saben revisar todo eso? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué involucra? Sí, un poco todavía, a lo mejor con un poquito de práctica, ya. Pero más o menos se acuerdan qué tan fácil es sacar soluciones de ecuaciones diferenciales. Sí, hay 2. Está borroso. Bueno, pues más que nada es algo laborioso que nosotros le dejaríamos un poquito más a los programas computacionales. ¿Sale? La solución de ecuaciones diferenciales en termodinámica o en mecánica de fluidos, pues no es algo tan sencillo. ¿Sale? No es así como que cualquiera diga que va a realizar una ecuación. Y para muestra un botón. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo se realiza esta integral? ¿Quién me puede dar la solución de esta integral de manera cerrada o de manera numérica? Ustedes me pueden decir, no, pues es que saco el formulario, completo el diferencial, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuánto tiempo se tardarían en resolver esto?
¿Cuánto tiempo se tardarían ustedes en resolver esto? Hola, hola. ¿Se fue la señal? Yo no sé decirle, profe, con eso de que a veces no reconozco la dificultad de los problemas, que se ven simples y que terminan siendo muy difíciles. Aquí el problema no es que se vea simple, el problema es que ni siquiera te acuerdes como cuánto tiempo estimado se lleva esto, ¿sale? No les estoy diciendo que lo resuelvan ahorita, les estoy diciendo cuánto tiempo se llevarían en resolverlo. Pues a lo mejor una media hora. A lo mejor media hora, sí, más o menos estimado, entre 15 y media hora estaría. Ahora, si ese problema yo se lo doy a mi calculadora, ¿cuánto creen que se tarde en hacerlo? Ni un segundo. Bueno, mi calculadora se tarda como 10 segundos, es más lenta, pero sí mucho más rápido que media hora, ¿no? Entonces, hay softwares, hay programas que ya me resuelven problemas complejos de mecánica de fluidos y termodinámica. Nosotros aquí a mano no vamos a ver esos problemas porque la verdad queda fuera de nuestro alcance. No es práctico resolver problemas muy complejos a menos que los hagamos mejor con un software, ¿sale? Sería lo adecuado. Ahora, si quieren aprender a resolver a mano problemas complejos, pues para eso están los posgrados, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, sí, propiedades intensivas y extensivas. ¿Qué pasó con estas propiedades? Me estaban diciendo ustedes propiedades de los objetos. La No viscosidad se eleven es demasiado, propiedades básicas. Sí, no busquen que si la constante de Planck o cosas de esas, no, propiedades básicas de un objeto, propiedades de la vida cotidiana. la viscosidad también sería importante en esta materia. La viscosidad, así es, ya me la habían dicho, pero no la apunté, ¿verdad? Viscosidad. Como veremos más adelante, la viscosidad depende de la masa. ¿Sale? Muy bien. Pues tenemos muchas propiedades extensivas y casi no nos acordamos de propiedades intensivas. Pero, ¿qué creen? Hay una forma de cuantificar propiedades intensivas que se refieren a propiedades extensivas. ¿Saben cómo se puede convertir una propiedad extensiva a intensiva? Haciéndola constante. No. ¿Cómo la harías constante? Si depende de la masa. Pues haciéndola. Bueno, no, pero no es cierto. Tienes la idea, pero no es precisamente hacerla constante. ¿Sale? Por ejemplo, yo tengo el volumen. El volumen V depende de la masa. Y tengo la masa M, que depende de la masa. ¿Cierto? ¿Qué pasa Sí. si el volumen lo divido entre la masa? Nos da la densidad. Algo así, ¿verdad? Cuando dividen ustedes volumen entre masa, se convierte en algo que llamaremos V minúscula. Vean, V mayúscula, V minúscula. Por cierto, casi no la uso porque luego se confunde con la V de velocidad. Pero a este que tiene letra minúscula le llamo volumen específico. Ahora, como bien me decían,
la densidad, que la vamos a denotar con la letra ρ, se define como masa sobre volumen. Esta de aquí se llama, decíamos, densidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, si masa sobre volumen, que es esta, era una propiedad intensiva, volumen sobre masa también debería ser intensiva, ¿no lo creen? Porque simplemente es 1 sobre ρ. Inverso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hice para que el volumen se volviera una propiedad intensiva? ¿Qué le hice? Lo dividí entre la masa. Lo dividimos entre la masa. Si ustedes dividen el volumen entre la masa, se convierte en volumen específico. El volumen específico es algo que no puede cambiar del objeto en cuanto a, decían ustedes, algo, pues no constante como tal, ¿verdad? Pero sí es una constante del propio objeto. Es decir, ¿cuánto volumen tiene 1 kilo de frijol? ¿O cuánto volumen tiene medio kilo de frijol? No importa cómo acomoden ese frijol, va a tener un cierto volumen específico por la cantidad de masa que acaban de determinar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O los confundí? No, estamos bien. Es decir, es constante, pero respecto a su propia masa. No es un volumen constante en general, sino que dependiendo de la masa que yo tengo, sabemos cuánto debería de ocupar en proporción. Entonces, el volumen específico es una cantidad que ustedes pueden llamar como una cantidad, pues de tipo, ahora sí que unitaria, ¿verdad? Cuánto volumen ocupa una unidad de ese objeto, y eso sí sería una constante para el objeto. Ahora, así como tenemos que dividir volumen, me da volumen específico, ¿qué pasa si divido la energía de un objeto entre su masa? Sería energía específica. Así es energía específica. Energía específica. Y esta es algo que vamos a usar mucho en este curso. ¿Sale? La energía específica la saben medir muy bien los que cuentan calorías. Que dicen, ay, si me como no sé, una porción de chocolate me da tanta energía. Ah, muy bien, pues entonces eso es energía específica. La energía que te da una cierta porción de ese chocolate. Es decir, lo estás dividiendo entre la unidad de masa y sabes, según la masa, cuánta energía total vas a tener. Pero en sí, la cantidad de energía que te proporciona el objeto es una constante, es una propiedad del objeto. En el caso de la energía cinética, si ustedes dividen un medio de masa por velocidad al cuadrado entre la masa, ¿qué obtienen? Un medio de la velocidad al cuadrado. Muy bien. Y esta sería energía cinética específica, ¿verdad? Y como se puede ver en esta fórmula, pues no depende de la masa. Entonces, toda cantidad, aquí por ejemplo hablábamos de momento de inercia másico, pues si yo divido el momento de inercia másico entre la masa, pues de cierta manera deja de depender de la masa. ¿Sale? Aunque otra vez este no lo voy a tomar en cuenta porque depende también de la forma del objeto. ¿Están de acuerdo? De la distribución. Bien,
ustedes tienen también el concepto de viscosidad. Se me pierde el cursor cuando es tan pequeñito. La viscosidad. Decíamos que sí depende de la masa. Bueno, pues si dividen la viscosidad entre la masa, ¿qué obtendremos? Bueno, no se llama viscosidad específica, ¿sale? Nosotros vamos a tener una viscosidad que más bien es esto. Viscosidad entre densidad, ¿sale? Es la que nosotros vamos a manejar. Esta sí es extensiva y esta de acá es intensiva. Bien, ¿qué les parece esto de propiedades intensivas y extensivas? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Más o menos. Sí, más o menos. Bien, en sí, ¿podrían decirme de una propiedad si es intensiva o extensiva? ¿Eso sí queda claro? Que una depende de la masa y la otra no. Ajá, y podrían darme ejemplos. Sí, si les pregunto ahorita la masa, ¿qué propiedad es? ¿Intensiva o extensiva? Extensiva. Extensiva. Muy bien, si les pregunto el volumen. Extensiva. Extensiva. Si les digo la longitud. Que sabrá Dios. ¿Perdón? Que sabrá Dios. Está muy ambigua. Ah, la longitud no es una propiedad que dependa únicamente de la masa del objeto, ¿verdad? Depende de otras cosas. Puedo tener una varilla de acero de 1 metro que pese 1 kilogramo. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Puedo tener una varilla de acero de 1 metro que pese 20 kilogramos. Sí. También, ¿verdad? Entonces, la longitud es una característica que no necesariamente se relaciona únicamente con la masa. Por eso no es una propiedad que vayamos a verificar aquí, ¿sale? Estas son propiedades del objeto como tal, pero como, ahora sí que como materia, no necesariamente de la forma, depende, ¿sale? Muy bien, entonces, si tienen claro eso, pues ya tenemos lo de propiedades intensivas y extensivas. Ahora, en este curso necesitamos convivir con varios sistemas de unidades. Vamos a utilizar sistemas de unidades técnico, inglés, británico gravitacional y el sistema internacional. Sobre todo el sistema internacional. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas? Sabemos, por ejemplo, la magnitud de fuerza. ¿Cuál es la unidad de fuerza en sistema internacional? El Newton. Muy bien. En sistema internacional tenemos el Newton. En sistema inglés. La libra. Newton, libra. Muy bien. Ahora, la libra hay que ponerle aquí una F pequeñita.
por el momento. No siempre se la ponemos y no siempre es obligatoria. ¿Pero por qué se la pongo en este momento? Para indicar que es fuerza. Que es libra fuerza. Muy bien. El Newton no necesita la F porque solo hay Newton fuerza. ¿Sale? Pero en la libra sí se lo voy a poner de momento. Después se lo voy a quitar y el problema es que ustedes no van a saber si es masa o es fuerza. Muy bien. Ahora, sistema técnico, ¿cuál es la unidad de fuerza? Les voy a pedir que cierren sus micrófonos a menos que vayan a participar. ¿Sale? Si participan, sí ábranlos, si no, ciérrenlo poquito. Entonces, ¿qué unidad es para el sistema técnico? El kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza, muy bien. De hecho, es un sistema que utilizan ustedes casi que a diario, ¿no? Cuando van a comprar 1 kilo de tortillas, ¿compran kilogramo fuerza o kilogramo masa? Kilogramo fuerza. Generalmente, si la báscula es electrónica, van a comprar kilogramo fuerza. Si la báscula es de pesas, ¿sí las conocen? Sí. Sí. Ajá, si es una báscula de pesas, entonces sí están comprando masa. ¿Sale? Pero esto es para comentarles que usamos mucho los kilogramos en la vida cotidiana. Tanto que si yo les pregunto cuánto pesas, ¿ustedes en qué unidades me responderían? En kilos. En kilos, por lo general. ¿Sale? Sería muy raro que a ustedes les pregunten cuánto pesas y que respondan en Newton. Sería más fácil que respondieran en libras a que respondieran en Newton. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo tenemos muy arraigado. Es una costumbre que tenemos de usar el sistema técnico. El kilogramo fuerza es parte del sistema técnico. Ahora, tenemos un sistema que se llama británico gravitacional, el cual afortunadamente ya está un poquito en desuso. Este tiene una unidad de fuerza que se llama el poundal. A lo mejor ni la habían escuchado hablar, el poundal. Muy bien. Unidades de medida, de longitud, sistema internacional. Metros. Metros. Sistema inglés. Pulgadas. ¿Perdón? ¿Pulgadas dijeron? En sistema inglés vamos a utilizar nosotros las pulgadas, claro que sí, pero oficialmente el sistema, sus unidades adoptadas son los pies. Sin embargo, en muchas cantidades no usaremos pies, usaremos pulgadas. Eso se debe a que el sistema inglés pues tiene muchas equivalencias arbitrarias, ¿sale? Cuando ellos quieren usan pies, cuando quieren usan pulgadas, cuando quieren los mezclan, cuando no quieren no, ¿sale? Entonces, vamos a tener que usar pies, pero en algunas ocasiones pulgadas. Por ejemplo, ¿cuál es la gravedad estándar en sistema inglés? ¿No? No.
Bueno, ahí se los dejo de tarea. Sistema técnico métrico. ¿Qué unidades tenemos para la longitud? ¿No? Se los paso al costo, son los metros. Pero en muchas ocasiones, este sistema usa los centímetros. ¿Sale? Es parte de, el sistema utiliza bastante frecuente los centímetros y no tanto los metros, aunque el metro es la unidad oficial. Y en sistema británico, pues obviamente, volvemos a lo mismo, se utilizan los pies y de manera indiscriminada también las pulgadas. Muy bien. Unidad de temperatura en sistema internacional. ¿Los centígrados? ¿Los qué? No, Celsius. Celsius. Bueno, de hecho, si dice centígrados no me enojo. Pero, ¿qué crees? Esos grados son de acá, del sistema técnico. El sistema técnico usa grados Celsius. El sistema internacional, el oficial, no son los Celsius. Kelvin. Son Kelvin, así es. Kelvin es la unidad de temperatura en sistema internacional. Muy bien. Sistema inglés. Los Fahrenheit. Los grados Fahrenheit y también los grados R, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ellos? ¿No? ¿No saben qué es esa R? Es algo así como rankings, ¿no? Ajá, los ranking, así es, grado ranking. Muy bien. Entonces, esto me habla de que algunos de ustedes no han hecho muy bien todavía sus tablas de conversión de la tarea 1. Algunos sí ya empezaron a hacerla. Más que nada yo sé que todavía no se las dejaba. El día de hoy ya dejamos esa tarea. Así que pónganse a hacer una tabla de propiedades, tal y como se les pide. No solo contesten los problemas de Moodle. Hagan realmente la tabla para que les sirva. Y ustedes van a saber que la tabla está bien hecha si les sirve completamente en su tarea. ¿Sale? Hay que hacer factores de conversión entre todos estos. Aquí lo único que me falta es la unidad de tiempo. Pero todo el mundo sabe que la unidad de tiempo en cualquier sistema es ¿el qué? ¿El segundo? El segundo. El segundo, muy bien. Entonces, aquí tenemos unidades de fuerza, unidades de longitud, unidades de temperatura, unidades de tiempo. Hay muchas unidades que no están ahí indicadas, porque son lo que se llama unidades derivadas, ¿sale? Por ejemplo, la velocidad es una unidad derivada que se calcula como distancia entre tiempo. O, por ejemplo, las unidades de presión son unidades derivadas, que son fuerza entre, Área. es decir, fuerza entre longitud al cuadrado, ¿verdad? Ahora, algunos de ustedes me dirán que faltan unidades básicas o primarias aquí. Son unidades que nosotros no vamos a utilizar. Por ejemplo, están las unidades de energía, ¿verdad? Las unidades de calor, de luminosidad, las unidades de radiación, ¿sí? ¿Qué tan radiactivo es un material? Varias de esas unidades no las vamos a usar nosotros, así que no las tendremos en cuenta, ¿sí? En sistemas
Internacional, por ejemplo, hay 7 unidades primarias. Aquí me faltan 3. Pero no las vamos a utilizar, esas que faltan. Nos vamos a basar en estas. Entonces, es muy bueno que ustedes sepan cambiar de newtons a poundal o a libras fuerza, o de kilogramos fuerza, sepan cómo convertir a libras fuerza, etcétera. Espero que sí hagan una tabla y, como les decía, que no solo respondan los problemas basándose en los conversores de unidades de Internet. ¿Sale? Entonces, llegamos a la tarea 1.1. La siguiente clase empezamos con la sección 1.5. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Una pregunta, profe. ¿La sección de tareas, cuánto tiempo disponible va a estar abierta? La sección de tareas va a estar abierta casi todo el tiempo. Lo que va a cambiar es la tarea 1.1. Esa tarea 1.1, después de la semana que entra, ya no la van a poder acceder. ¿Sale? De hecho, más bien no después de la semana que entra. La van a hacer de aquí a la siguiente clase. En la siguiente clase me preguntan dudas y para la clase siguiente ya caducó la tarea. No sé si me explique. Sí, o sea, la siguiente clase de dudas y después de esa, la que le sigue, ya se cierra la tarea pasada. Así es. Sí, generalmente les doy una clase de, digamos, de colchón o de tiempo extra para que puedan preguntarme dudas, porque a lo mejor trataron de hacer la tarea, pero no me pudieron localizar para preguntarme. Obviamente por correo es muy fácil preguntar, pero podemos también revisar un poquito en clase, ¿por qué no? ¿Sale? Entonces, digamos que para el jueves o el viernes de la semana que entra, ya su tarea no valdría. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Y más o menos sería así con todas las tareas, ¿sale? Solamente cuando tengamos mucha prisa, imagínense que el examen fuera la clase que entra, pues yo tengo que caducar la tarea antes del examen, ¿no? Cosas así. Pero salvo casos de fuerza mayor o que nos falte el tiempo, generalmente les iré dejando un poco de tiempo para poder preguntar. Bueno, que estén bien. Gracias, Iván. Gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego y recuerden, participen más durante la clase, ¿sale? Traten de participar todos. Hoy sí se notó que quisieron participar unos 10 personas más o menos. Qué bueno, ojalá que luego sean más. Hasta luego.